Empezamos. Bueno, bueno, primeramente, don Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primeramente nos presentamos al público en general que tal vez nos está viendo. Bueno, la situación de la filmación que vamos a hacer es precisamente para elaborar el podcast, ¿no? Que nos ha solicitado nuestra licenciada de la Juan Misael Saracho. Entonces, antes que nada, decirle que este es un material netamente académico, ¿no? Y sin fines de lucro. Lo único que busca es llegar a más personas para que tengan conciencia sobre la importancia del respeto al medio ambiente, ¿no? Que es un tema que hoy día en el siglo XXI está muy de moda. Bueno, pero antes de pasar al diálogo, yo quisiera presentar al público que está mirando un poquito el currículum del invitado especial que tenemos, que es ahora, ¿no? Don Juan Carlos Arostegui, como él me ha dicho. Bueno, primeramente él es egresado de la Universidad Juan Misael Saracho, su profesión es abogado, es especialista en temas indígenas, trabajó en Santa Cruz de la Sierra con culturas chiquitanas, con los ayoreos, trabajó en en el departamento del Beni con los ignacianos y mojeños, y también en el departamento de Tarija con las culturas tapiete, guaraní y huenayeco. Es ganador también del Premio Nacional en Escultura del Eduardo Barba, ¿no? Estaba comentando. Es escritor de una novela, escritor también de un ensayo político y un libro de historia crítica. ¿Cuál me decía que era el título? Realidad Nacional. Realidad Nacional. Es un libro, entonces, que también sería bueno que lo podamos leer, ¿no? ¿Algún día? Algún día. Ganador del concurso departamental de cuento de la ciudad de Tarija, compositor y músico también, y también ha sacado un diplomado en liderazgo. Ya, entonces eso es un poco de la trayectoria que tiene. Bueno, a ver, don Juan, ¿qué nos puede decir sobre esto que es tan importante, ¿no? El rol que desempeña la naturaleza en la vida cotidiana, en la vida histórica del ser humano. Mi pregunta, tal vez para empezar, sería, ¿no? ¿Cuál ha sido ese papel que ha desempeñado la naturaleza, el medio ambiente o el cosmos, como también se le llama, ¿no? En toda la trayectoria histórica del ser humano hasta hoy día? Bueno, básicamente es una pregunta sumamente amplia, digamos, ¿no? Podría llevar mucho tiempo de responderla, o podría menos responderla muy rápido también, indicando de que nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Y generalmente el ser humano, en todo este tema que se ha definido técnicamente como el etnocentrismo, ¿no? A partir de la construcción, podría decir, de la civilización y del crecimiento de la población mundial y de las sociedades, el establecimiento de los estados, de las naciones, todo ese crecimiento civilizatorio que ha tenido el humano ha ido como que desprendiéndose de esa integración, ¿no? Hacia la naturaleza, de ser parte de la naturaleza y no ser el amo de la naturaleza, ¿no? En un término más técnico podría decir que eso se ha conocido antes y está siendo refutado ahora por otras filosofías, otros pensamientos, como el etnocentrismo, ¿no? Es decir, el antropocentrismo, o sea, es justamente el humano, el ego del humano sobre la naturaleza, ¿no? Es decir, que la naturaleza le sirve al humano, la naturaleza está a disposición del humano, y eso ha ido generando perspectivas, supongo, y filosofías de desarrollo que luego se ha traducido probablemente en consumismo, se ha traducido en todo esto, lo que es una crisis ahorita, digamos, del medio ambiente, ¿no? Y asimismo ha habido una desvinculación, ¿no? Con los otros seres vivos, con los animales, ¿no? Con los animales.
Pero esto me parece que en la década del 90 ha tomado un giro donde ya se empezó a hablar del biocentrismo, ¿no? Ese acercamiento que existe ya a los animales, que en otras sociedades ha ido más rápido, en otras más lento. En Bolivia ya se nota, digamos, ¿no?, la existencia de un acercamiento, una vinculación más de las nuevas generaciones, sobre todo, a los animales, al respeto a los otros seres vivos. Los famosos activistas, ¿no? Los activistas, sí. Podría hablar también de la crisis de los zoológicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el zoológico en sí mismo es una aberración muy grande, ¿no? Ya, concebir ahorita la existencia de lugares donde vos encierres a un león, en unas, como existía aquí en Tarija, en el Óscar Alfaro, que nosotros con Gonzalo Torres le hemos demandado al alcalde de esa época, que era Óscar Montes, para que lo saque al león de ahí. Le hemos ganado un juicio, y debido a eso se ha gestionado que lo lleven al león a Estados Unidos y haya muerto, digamos, el león en una, según nos han informado, en un lugar lindo donde ha podido en cierto modo, digamos, gozar de una relativa libertad. Pero aquí el león estaba encerrado en una celda que era 4x4, entonces no te cabe, ¿no?, pensar que un león esté encerrado ahí en un espacio tan para un humano es pequeño, ¿no?, para un león. Olvídate, los cóndores están encerrados en jaulas donde supongo que deben sufrir mucho, ¿no? Debe ser una tortura de por vida. Los jaguares y estos animales, ya ahorita es difícil soltarlos. Por ejemplo, los jaguares, que, bueno, a raíz de esa demanda que le hemos hecho nosotros al alcalde, se comprometieron, porque el tribunal le dio 6 meses para empezar a construir otro lugar donde estén estos animales, lamentablemente encerrados porque ya no había posibilidad de insertarlos, pero ahorita están, digamos, en otro lugar, y es difícil que ellos puedan integrarse, digamos, a su mundo, ¿no?, a su mundo natural. Claro. Morirían muy rápido. Sí. Pero igual los zoológicos ahorita son una aberración, porque ¿cuál es el objetivo de un zoológico, por ejemplo? Esa época, me parece, cuando hablábamos que este antropocentrismo estaba ahí, ¿no?, es probablemente te daban un sentido educativo. O sea, que el niño o el joven o no sé quién vayan a ver cómo es un león, o vayan a ver, y el pobre león ahí, digamos, para que los niños lo puedan ver, tenía que sacrificar, ser torturado toda su vida, etcétera, etcétera. Ahora con la tecnología uno puede ver incluso a estos animales moverse en sus hábitats con la grandiosidad que eso implica, no un león y más bien creo que a nivel educativo incluso era algo malo, porque la percepción que tenía ese niño, esa persona que iba a ver ahí un animal encerrado, un animal, digamos, torturado, no le servía para generar un imaginario correcto. Y es esa relación que tiene el hombre con la naturaleza se puede traducirse en un pico, yo diría, ¿no?, de ese ego de creerse el Dios y todo eso de la naturaleza, en esto que es los zoológicos, ¿no? Un desprecio total, digamos, a los otros seres vivos. Pero bueno, toda esta relación, pues, que ha habido siempre con los animales, que ha generado después grupos que han interpelado, ¿no?, esta situación, que se han aparecido los veganos, ha aparecido gente que ya no consume carne y que va creciendo, y que además se mezcla también con el tema de la nueva alimentación, nuevos seres humanos que se van generando, ¿no? Creo que estamos ahorita en ese camino en una etapa de transición, ¿no?, de ese antropocentrismo a este biocentrismo, que lo podemos llamar de diferentes formas, ¿no? Y esa cultura creo que se está generando, la gente está cambiando, porque además hay una crisis del medio ambiente, ¿no? El otro día he visto ¿cómo se llama? Memes, no sé, algo así, ¿no?, que publican, donde un marciano está en la Tierra y la Tierra es algo así como
planeta devastado donde no hay nadie, y el marciano dice, aquí ha habido una civilización, le pregunta al otro marciano, y el otro marciano dice, sí, se perdió porque pensaban que el petróleo era más importante que el agua, le dice, ¿no? De ahí se confundieron y aquí está, digamos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tan reversible es eso? ¿No? Que es reversible, es irreversible, estamos yendo a nuestra propia destrucción, es un suicidio colectivo esto, de esta cultura que no frena, pues, que es el consumismo, ¿no? O sea... Y aparte que está estructurado con un sistema que no lo deja salir de esos esquemas, ¿no? Como que lo tienen jaulado al ser humano, la misma estructura social, a ser más consumista, a ganar dinero, como que es algo retroalimentativo. Sí, son los valores que se predican, ¿no? La riqueza, el consumismo, el consumismo en las grandes ciudades es, sale algo de moda, y aunque vos tengas algo que te sirva, por ejemplo, ¿no? Igual vas a ir a comprar lo otro aunque no te sirva, sí, porque está de moda, pero no es cierto. Entonces, pero ahí además hay una vinculación y un sometimiento mental, ¿no? Porque la persona llega al mundo y todos los valores, toda esta construcción cultural, digamos, de lo que es el desarrollo, porque también hay que interpelar cosas grandes como qué es el desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo ahorita es tecnología, dinero, ¿no? Grandes monumentos como, no sé, el mundial que hemos visto, la gente reunida, cómo se gasta, culturas como la Yankee, donde el otro día veía un programa donde, digamos, botan en los locales de pizza, por ejemplo, la pizza que no se ha consumido la botan, ¿no? La ropa, también hay mujeres que tienen, no sé, 100 pares de zapatos, ¿no es cierto? Todo eso del ser humano, de convertirse algo así como en una polilla, ¿no? Un devorador, digamos, de eso, y para eso es ganar dinero. No hay esa espiritualidad, ¿no? Aunque recién he visto que hay corrientes, digamos, que tienen que ver un poco con tal vez el budismo, donde sí se cuestiona eso, por ejemplo, ¿no? De que cuando hay el apego a las cosas, ¿no? El apego, por ejemplo, a lo material, no existe una evolución espiritual, ¿no? Cualquier tipo de apego, según los budistas, te genera condiciones contrarias a una evolución espiritual. Entonces, lo que te dicen es, regala lo que tienes, lo que no vas a usar. Incluso regala lo que más te gusta, porque cuando generas apego, generas dependencia, ¿no? Y no te puedes desapegar de eso porque te genera sufrimiento. Entonces eso te hace que no seas, por así decirlo, no disfrutes del presente, ¿no? Que vivas pensando en lo material, pensando en comprarte, no sé, un auto, porque con eso te vas a... Y ahí tiene que ver también con nutrir el ego, ¿no? De que el ego, que es el yo, nada, yo tengo mi auto, por lo tanto me siento alguien más valioso. Pero si en una de esas me viene hago un mal negocio y pierdo el auto, ya nada, me he convertido en alguien que no sirvo, o que la gente no me valora. Es decir, todo, digamos, todo está, del humano, en esa filosofía del desarrollo, está siempre vinculado a lo material, ¿no? A cuánto dinero tienes, hay gente que nunca va a poder gastar su plata, porque tiene tanta plata que esa plata ya no genera, no sé, por interés, por lo que sea, por día tanta plata que no, o sea, no, aunque haga el esfuerzo no la va a gastar. Igual quiere más, pero, ¿cierto? Entonces estamos hablando de todo eso que es como una bola de nieve que ha ido avanzando, y que ha generado pues esta visión del desarrollo que ahora ya es más global, que nos involucra a todos, que queremos
necesitamos un trabajo, queremos un buen sueldo, qué sé yo, y nuestros parámetros del éxito están en función de eso, y no hay como que una reflexión o una interpelación a ese pensamiento, aunque sí las hay, pero son muy pequeñas todavía, ¿no es cierto? Con el COVID yo creo que ha habido una transformación ahí, porque la gente, cuando ha habido el encierro global, ha empezado, en Italia, no sé si se han enterado, ha empezado a tirar su plata a la calle. Pues no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque la civilización no ha logrado, digamos, en ese momento encontrar una vacuna. Entonces decían, puta, ¿acaso no éramos dioses? Nada, ¿no? Entonces se acuerdan que rogaban porque una vacuna aparezca y no aparecía la vacuna. Bueno, después hay la teoría de la conspiración, que indica que más bien el objetivo del COVID era más político, de una política global, digamos, ¿no? Que en realidad la pandemia ha sido un pretexto probablemente para generar lo que se conoce en algunos términos como biopolítica, ¿no? Es decir, el ejercicio del poder de los supraestados probablemente, y ahí aparece la imaginación, hablan de los Illuminati, grupos muy grandes que dominan el mundo, y que algunos, por ejemplo, han dicho, bueno, ya, sí, no, en realidad la vacuna es un censo, porque te están poniendo ahí adentro un, no sé, yo escuché que decían un chip un chip, sí, porque ahorita yo que con la Sociedad Protectora de Animales sabemos que hay un chip que cuesta $2.50 pesos, 2 pesos con 50 o 3 pesos, que se le pone al perro, y después el perro lo lleva ahí adentro y lo escaneas. Cuando pillas un perro, digamos, que está vagabundeando por ahí, lo escaneas, y si lleva el chip sale todos sus datos del perrito. Entonces puede ser que haya sido un censo global, puede ser que se ha necesitado de información. Todo el tema, por ejemplo, de los mapeos que han habido aquí en Bolivia, y el año 1997, cuando salió la ley INRA, cuando ha empezado a medir todos los territorios supuestamente indígenas, en realidad no era porque ya les reconozcamos los territorios a los indígenas, sino era porque sabían que había gas y tenía que haber un plan de gobernanza política. Y el que ha generado ese plan ha sido el Banco Mundial, que ha empezado a distribuir plata para que activistas indígenas empiecen a promover, digamos, la medición de todos los territorios indígenas. Y esa información, ¿quién la maneja? La manejan los supraestados, lo maneja el Banco Mundial, tienen toda la información ahí, ¿no? Saben cuántos hay, en qué lugar, entonces todo es información. Así que si nos preguntamos, y yo no tengo la respuesta, ¿a dónde vamos? Es bien complicado, porque lo correcto sería ir bajando un cambio, 2 cambios, ¿no? De lo que estamos, de esta perspectiva de desarrollo, pero como tú dices, van a dejar esos grupos, que ya tienen, que dominan el mundo, y que tienen que toda esa cultura de este desarrollo los beneficia a ellos, y además ellos son los creadores de esa filosofía. Van a dejar, digamos, que aparezcan otras ideas que sean conspirativas para ellos, por ejemplo. No lo sé. Se va a dejar de explotar, se va a dejar de intervenir, por ejemplo, las áreas protegidas como Tariquía. Entonces, ¿cuál es la realidad? Estamos hablando todavía de un mundo, que la gente, que Tariquía tiene más biodiversidad que toda Europa ahorita. ¿Y qué es lo que más importa ahí? Es el petróleo y el gas, porque eso va a dar plata. Y a los políticos bolivianos, ¿qué es lo que más les importa? Es la plata, porque ellos van a empezar a hacer su gestión con eso van a dar pegas, con eso van a hacer proyectos, con eso van a hacer reelegir. Claro que el discurso hacia afuera es, no, Tariquía no se toca, pero sí se toca, ¿no ve? Y quienes defienden eso son activistas que después les dicen nada, que son soñadores, que en realidad como se fustiga, digamos, a los que defienden eso. Entonces siempre hay ese doble discurso de decir lo correcto es por acá, pero en realidad hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Don Juan Carlos, a ver, tal vez cortándole un poquito, volviendo a ese tema, históricamente, ¿usted cuál podría decir que fue el punto de inflexión
en que el ser humano empezó como que a separarse, ¿no? De esa, lo que usted mencionó, de esa unión integral que había. ¿En qué punto podríamos decir que sí, digamos, se separó el ser humano de la naturaleza, como un divorcio, ¿no? De la naturaleza con el hombre? Probablemente cuando el humano ha empezado a, y esto lo digo de forma bien empírica, ¿no? No digamos como una visión de antropólogo, ¿no? Que Claro, clarificarían más, pero a mi criterio, de forma personal, yo creo que cuando el humano ha empezado a sedentarizarse, ¿no? A dejar de ser cazador y a convertirse en agricultor, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que se han ido formando como que las sociedades, ¿no? Las tribus, y el humano ha empezado a actuar en coordinación con otros humanos, porque somos seres sociales, ¿no es cierto? Entonces ahí las hormigas se juntan y se vuelven poderosas, ¿no? Solitos no podemos matar a un mamut, pero sí lo vamos a hacer en grupo. Y así en grupo, digamos, ha ido creciendo la civilización en función de los retos de esas sociedades, etcétera, etcétera. Y después, me parece que con la aparición ya de los estados, ¿no? Que son las sociedades políticamente organizadas, ¿no? Donde ya los humanos se organizan en función, se supone que a un pacto social, donde ahí, digamos, la gran perdedora es la mujer, porque en el pacto social primigenio la mujer en realidad aparece como una cosa. No existía. Claro, era un objeto, ¿no? La mujer era un objeto, y en ese gran pacto social que muchas veces una amiga se ha enojado por lo que le he dicho, eso que es antropóloga, pero que es un pensamiento mío. Ahí ahora el feminismo es el que cuestiona ese pacto social, donde la mujer tiene que dejar de ser un objeto y, digamos, horizontalizar, digamos, sus relaciones con el hombre, ¿no? Ahí, cuando se van formando los estados, que son las sociedades políticamente organizadas, donde ya aparecen los que van a manejar, los alfas, donde ya hay una estructura, donde, qué sé yo, hay una división del trabajo y todas esas cuestiones, ya me parece que después tienen sus picos, como en la etapa de la industrialización, donde ya se van generando esas grandes sociedades que cada vez son más tóxicas, ¿no? Por así decir, con el medio ambiente, menos amigables. Menos amigables, sí, y justamente ahí hay una diferencia con los indígenas amazónicos, por ejemplo, ¿no? Que se dice, bien, ya estamos hablando de desarrollo, que estas sociedades, por ejemplo, han ido generando un parámetro. ¿Cuál es, digamos, cuánto tiempo puedes vivir? ¿No es cierto? Se supone que en las sociedades más evolucionadas o más desarrolladas tienes una esperanza de vida, no lo sé, 70 años. Ya. Eso es porque tienes un seguro, porque has ido trabajando y todo eso, ¿no es cierto? Pero también en ciertos grupos indígenas hay gente que llega a 80, 90, sin haber, son sociedades que, por ejemplo, en la Amazonía, que han logrado evolucionar, ¿no? Llegar a vivir más tiempo, tener buena salud y todo eso, sin depredar, sino utilizando su entorno en lo necesario, ¿no ve? Porque cuando entra la civilización, por ejemplo, a algún lugar, como yo he visto, yo he trabajado en el territorio, por ejemplo, lo que es el Tivnis, ustedes han de escuchar. Sí. Yo he entrado una vez al Tivnis y me ha sorprendido ver aserraderos donde había tablones de madera, mara, que era ese tiempo una madera carísima, que más o menos eran como tres pisos de un edificio, 3 pisos acumulados tablones. Entonces eran grandes aserraderos que han sacado esa madera. Hablo del año 2001, estaba el presidente Tuto Quiroga esa época, porque había muerto Banzer, y
o sea, sacaban esa madera para llevarla a Europa, ¿no es cierto? Los indígenas no harían eso, ¿no? O sea, ellos sacan madera para construir su casa, lo necesario y lo demás lo dejan. Entonces, no, pero aquí es venir y arrasar con todo. O sea, se enteraban que había un banco de mar allá y hacían, si había un río, una quebrada, hacían un puente, echaban palos ahí, arena, pum, pum, algo que sea, digamos, coyuntural, que les sirva para entrar, barrer con ese banco, salir y listo, ya está, bien. Entonces, otra cultura, ¿no es cierto? Los indígenas no. Entonces, pero sin hacer eso, los indígenas han logrado acomodarse, digamos, a la civilización y igual lograr sobrevivir, incluso en sus culturas y todo eso. Pero ese es el gran problema ahorita, ¿no? El consumismo, el gran consumismo, y que ya, en cierto modo, ya la naturaleza ya no abastece. Somos creo que 8.000 millones, ¿no? Sí. Entonces, mucha energía, digamos, ¿no? Consumimos muchísima energía. ¿Cómo se quiere resolver eso? No lo sé. Se habla de algunas fuentes de energía que no son convencionales. ¿Se lo lograrán? ¿No se logrará? Pero estamos en eso, ¿no? O sea, como has dicho, me parece una palabra interesante, divorciados de la naturaleza. Sí, en un momento donde estamos racionalizando ese divorcio, que es importante, ¿no? Porque una cosa es que vos estás haciendo algo como que autodestruyéndote al destruir tu entorno del cual eres parte, pero que no lo racionalizas. Cuando tienes un problema y lo racionalizas, lo ves, lo objetivizas y te das cuenta. Yo por ejemplo, mire, escuché en una entrevista justamente de un canal de Quantum Fracture se llama, y Jordi Wild, ¿no? Que hacen colaboración en YouTube, y justamente España, por ejemplo, ya está empezando a aplicar política en contra del calentamiento global. Tal vez usted conoce, ¿no? Está trabajando con Estados Unidos, España, si no me equivoco, Japón. O sea, lo que quieren es ya bajar el índice de CO2 de la atmósfera, ¿no? Porque hay toneladas y toneladas de CO2. Entonces yo creo que si hacemos una comparación, por ejemplo, con la revolución industrial, ¿no? O sea, ha habido como, por así decir, un cierto progreso, podríamos decir, en eso, que tal es el mismo ambiente como que está presionando al hombre a pensar, ¿no? Tanto por las catástrofes que se le vienen, y que los científicos han sido los primeros en darse cuenta, ¿no? Como el científico Carl Sagan, por ejemplo, ¿no? Que pienso que ellos han sido los que más han insistido, y las políticas limitadas por los economos mundiales. O sea, es una pugna, ¿no? Entre la ciencia, que ve el aspecto objetivo del problema, y los economistas, ¿no? Que tienen más poder. Pero sí, yo veo que España, por ejemplo, ya está aplicando política. Sí, bueno, hay esas políticas, pero yo veo que la crisis del medio ambiente, o sea, igual avanza, ¿no? El calentamiento global es un tema, me parece, ¿no? Importante, el deshielo de los glaciares, sí. la desaparición de las especies, ¿no? Extinción, ¿no? Que es algo que no podemos como que negar que está pasando. Ahora, esas políticas son como que buenas intenciones, o realmente se puede ir contra esa máquina que es el consumismo, el desarrollo, el dinero, así, todo ese asunto. En Bolivia, a ver, lo traslademos a Bolivia. Bolivia tiene una ley para la Pachamama, tiene una constitución que se podría decir es la más biocentrista del mundo, tiene un artículo, el artículo 33, donde se reconoce el derecho de los animales. Puta, las normas son preciosas, son de diamante, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando con la producción de oro y el mercurio? Cierto, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no ve? Y la Constitución es la realidad, o es un libro, digamos. O por ejemplo el TIMNIS, ¿no? Creo que el famoso TIMNIS. TIMNIS y el Pilcomayo, digamos, ¿no? Porque el Pilcomayo, igual las mineras que producen, que utilizan también
el litio, no tienen, por así decir, como es estas lagunas que deberían que hay aquí, ¿no? Que funcionan como filtro. Que filtren, claro, y que eviten que se contamine el río. Entonces el Pilcomayo se está contaminando el Tignis en la Amazonía con el oro. Sí, la transnacional del narcotráfico está haciendo bolsa, digamos, el Chapare. Estamos hablando de litio. La reserva de Tariquía, de flora y fauna Tariquía, le han cambiado el núcleo. ¿Saben lo que han hecho en Tariquía, por ejemplo? Una movida. Tariquía, digamos, era algo así como esta hoja. Voy a poner esta hoja, ¿ya? Y esto es Tariquía, esta es la reserva. Y aquí estaba el núcleo. Supuestamente esta parte central, que es el núcleo, es donde los humanos casi no entraban, y ahí tal vez había jaguares, osos, qué tipo de especies. Entonces, y ese núcleo, digamos, era un mapeo donde han puesto ahí esa parte central, que era la parte más importante, y era ese núcleo está definido por un plan de manejo que se llama, o sea, cómo vas a manejar la reserva. ¿Qué artilugio han hecho para cuando han descubierto que en ese núcleo hay petróleo? ¿Qué han hecho? Han hecho un nuevo plan de manejo que se han hecho financiar con la Unión Europea, y este plano lo han movido aquí, lo han sacado el núcleo afuera. O sea, ahorita, digamos, donde está entrando la petrolera, donde dicen el cajón, ese era el núcleo, pero ahorita ya no es el núcleo, está afuera. Entonces, ¿dónde está la Constitución? Que la Constitución habla del artículo 348, creo que es, que dice que las reservas naturales que estén para pueblos indígenas tienen que haber cogestión, tienen que ser gestionadas con usos y costumbres. Nada se aplica. Tiene que haber la consulta, ¿no ven? Para que se resguarde el medio ambiente. Nada. Tiene que haber la consulta previa. Porque la consulta previa es antes de que se haga, ¿cómo es? Nada. Claro, incluso el Chaza Monroy ha sacado en su tema, que es metafísica popular, le ha puesto una frase que dice: la consulta previa la haremos después. Entonces, la realidad es una a veces, y la ley y lo teórico es otro, ¿no? Y las políticas a veces son otras. Esas políticas están ahí, se las ve, se dice, se toma esta determinación, pero cuando esas políticas se las quiere bajar a tierra, no modifican la realidad. No aterrizan. Ajá, no aterrizan. Bueno, nos informa nuestro camarógrafo que tenemos 3 minutos, así que tal vez Carlito, no sé si quisiera hacer la pregunta de cierre para concluir el podcast. Ya. Hace algunos momentos mencionaba falta de espiritualidad, ¿no? ¿Usted cree que fortaleciendo o tal vez concientizando sobre espiritualidad en las civilizaciones actuales se pueda mejorar la relación entre el ser humano y naturaleza? Claro, yo creo que sí. ¿De qué manera? Porque la espiritualidad significa desligarse, ¿no? O sea, creo que la espiritualidad es soltar soltar el ego, por ejemplo, genera espiritualidad. Entonces, cuando vos no significa que vas a anular el ego, pero cuando controlas el ego, vas a dejar de comprarte, supongo que cremas, digamos, ¿no? O sprays que son al cohete, ¿no ve? Vas a volverte tal vez menos consumista, ¿no? Cuando vos, digamos, una virtud que alimenta la espiritualidad es la compasión. Cuando veas, por ejemplo, de que a un gato o un perro necesita, está con hambre, qué sé yo, no sé, o los animales están sufriendo, entonces si has crecido espiritualmente, vas a sentir, vas a tener empatía, ¿no es cierto? Si has logrado, digamos, en tu vida conseguir la capacidad de desapego, ¿no? de que vos puedas, digamos, prescindir de bienes y vivir, digamos, de manera austera, también va a beneficiar. Entonces yo creo que sí, creo que más bien es fundamental la espiritualidad. Pero ¿cómo logras la espiritualidad? Ese es el asunto, ¿cómo lo haces? ¿No? Entonces ese es tal vez el punto, ¿no? ¿Cómo logras, cómo llegas a ser espiritual? Porque no debe ser muy fácil, digamos.
Yo, una sola cosa, y esto para acabar, creo que ayuda a la espiritualidad la meditación, ¿no? Es decir, sentarse por lo menos unos minutos al día para pensar, parar un poco el mundo y pensar un poco en tu presente, en la vida, disfrutar la vida, ¿no? Dejar de vivir, digamos, en función de la prevención o del futuro y del pasado, sino el presente. El presente. Eso es importante, yo creo, para la espiritualidad, porque cuando vos vives el presente, estás, digamos, como que respetando la vida, ¿no? Ya dejas de vivir en el futuro, dejas de prevenir, dejas de trabajar, dejas de ahorrar, dejas de preocuparte tanto por tu futuro. Probablemente el pasado también ya te desligas, y al vivir el presente le das mucho más importancia a la vida y ves eso con mucho más responsabilidad, yo creo. Entonces me parece que ahí te ayuda un poco, digamos, al tema de la espiritualidad, la meditación, porque la meditación te vincula con el presente. Bueno, entonces muchísimas gracias, No, Juan gracias a Carlos. ustedes. Muy Gracias, amable ha sido un Muchas placer. gracias por aceptar la invitación. Ok. Y bueno, Ya tal saben, ayuden con el cabildo. Sí, vamos a ayudar ya. Vamos a Listo. ayudar. Y ojalá estemos para una próxima vez. Ya nos despedimos y hasta luego. Hasta Bueno. luego.